Hola, muy buenos días todavía, casi buenos medios días a todos los miembros, a estudiosos de este grupo de ciencias, filosofía, llamado liberalismo. Quiero agradecer mucho al profesor Isaías Zambrano por invitarme a ser miembro y en este espacio muy interesante que nos permite ser un espacio de reflexión filosófica, intelectual, ¿sí? Para todos los miembros y de educación. Muy interesantes los temas que se han planteado aquí. Y este día me siento muy inspirado, la verdad, por ciertos sucesos que hemos vivido aquí, especialmente que hemos vivido en la sociedad o la agrupación a la cual yo pertenezco. Y como científico social, como estudioso del avance de la historia del movimiento del señor Chaitanya Mahaprabhu, que es en la historia de la India, los grandes pensadores que ayudaron a hacer todo, a levantar el renacimiento en India, a iniciar el renacimiento en la India. Este gran luchador social que fue Chaitanya Mahaprabhu es aceptado y considerado por los sabios devotos de Krishna como la más reciente avatar, pero además era un gran genio, como incluso el diccionario de las religiones de Pick y muchas otras enciclopedias hablan de que es reconocido que fue un gran genio, un gran sabio y un gran erudito. Es una brillante figura el señor Chaitanya Mahaprabhu, y él, su movimiento, desde el punto de vista teológico, él profetizó que se iba a difundir por todo el mundo, cosa que vino a ser lograda por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador, el santo fundador de una orden, una extensión, una rama del movimiento de Chaitanya, una orden, ¿verdad?, que es ortodoxa, que se llama la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y bueno, mi postura, digamos, se le llama en términos de filosofía, mi postura subjetiva, ¿verdad? Se le llama filosófica, es que es la filosofía Gaudiya Vaishnava Vedanta del señor Chaitanya. Ese es mi sistema, digamos, mis convicciones más a las cuales yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni nada. Yo soy seguidor de Chaitanya Mahaprabhu, pero como científico social, estudié mi licenciatura en Letras Españolas por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, UADC, en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades, egresado con la medalla honorífica como el alumno más brillante en promedio, el que da la universidad a los alumnos más con mejor promedio brillante, y con varios trabajos editados como el libro Rescatando el Srimad Bhagavatam de las obras de Chanakya. En ese tiempo también terminé mi libro y presentado el Instituto de Cultura Coahuilense, que se llama Vaishnavismo, estudio histórico y confrontación de la doctrina esencial del hinduismo. Entonces, resulta, bueno, y aparte ya tengo más libros, mi tesis doctoral, ¿verdad? Una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, editada por la Editorial Académica Española. También Aventuras en la Trascendencia, que es un libro, una exploración en la filosofía de la religión, presentando varios ensayos que expuse en diferentes espacios académicos y congresos, y en revistas como la Revista Crítica de Estudios Filosóficos, donde laboré casi 8 años, ayudando a la edición, siendo principalmente los principales promotores de esta revista filosófica que todavía sigue activa. Y también, ¿verdad? Pues hemos tenido la suerte en mi doctorado en Filosofía de la Historia, con una tesis, una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la India, como dije, editada. Además, también tenemos la suerte hemos tenido también más de 15 papers o artículos académicos en diferentes revistas de cultura y filosofía, y también hemos dado cursitos y conferencias en varias universidades de México. He asistido pues a varios congresos, tengo mi archivo de diplomas de asistencia y de reconocimientos. Se los podía enseñar, mi medalla también, ¿verdad? Pero creo que basta con decirlo esto. ¿Y por qué lo digo esto?
para mostrar el nivel académico de este caso, del tema que voy a tratar, que no estoy hablando con bases sentimentales ni bases de creencia, sino es un fenómeno social, histórico, social, filosófico, que existe en la actualidad. Que estas son las luchas, las grandes luchas por el control ideológico de la humanidad. Y esto siempre va a existir porque así es la humanidad pensante, el ser humano es un ser humano pensante. Ahora bien, resulta que no hace mucho, ¿cómo se llama? Vamos a leer, para empezar, quiero leer una parte de un cuestionario, ¿verdad? Sacado sobre estos temas, un cuestionario muy interesante, que fue para una entrevista basado en varios trabajos de investigación para poder entrevistar y tocarlo, porque también dentro de nuestra asociación espiritual, filosófica y espiritual de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hemos realizado varios simposios, varios coloquios de análisis, invitando a devotos también que son académicos y eruditos dentro de nuestra filosofía. Hicimos uno que se llama ISKCON ante el marxismo cultural, que se encuentra en YouTube. YouTube, ahí ustedes ponen Radha Krishna Law, pongan ISKCON, ISKCON, ante el marxismo cultural, donde invitamos a varios devotos, profesores, que son profesores de universidades, ¿verdad? Como el profesor Iván Obed, que son egresados de universidades y son profesores. Él nació en el sistema socialista en Cuba y es migrante, vive en Miami y egresado de la Universidad de Miami y miembro de la Asociación de Estudios de Investigación de Estudios Religiosos. Y él da clases también y además es autor de más de casi 5 libros también sobre la filosofía de Krishna y de Chaitanya. Él le invitamos también al doctor Luis Uribe, Lakshmipati Das, él es Isaac Das el otro, que es profesor de la Universidad de Montevideo, en la Universidad Católica de Montevideo, para exponer sobre este tema que vamos a hablar del neomarxismo, el marxismo cultural, toda esta cuestión del género, los promotores de la ideología del género, todo este problema. Estuvo presente también Gemalata Das y Gertrudis Hambers, apellido alemán, de Argentina. También ella tiene su licenciatura en enfermería, pero tiene varios máster y varios, ¿cómo se llama? Másters, y tiene varios estudios de diplomados en filosofía y teología, diálogo interreligioso por las universidades de Argentina, varias universidades, especialmente católicas. También invitamos a ¿cómo se llama? Estuvo con nosotros él, devoto psicólogo que se llama Murli Manohar, Milton Luna, que es también de la Universidad, si bien parece que de la UNAM, psicólogo, autor de varios libros, también habló del tema, y estuvo también, ¿cómo se llama? Mi hija Rada, que es estudiante de aquel tiempo de prepa, para el testimonio, como en la preparatoria, como era la educación antes del gobierno, digamos, de centro izquierda que tenemos ahorita, y del, ¿cómo se llama? De la cuestión de los textos, cómo adoctrinan el comunismo en los textos, todo eso, y como antes no era así, era más liberal, más respetuoso a todas las religiones, ahora más es predica así de comunismo, a favor del comunismo, todo eso dio el testimonio, y a favor de estas ideologías también. En fin, y su santidad Bhaktisundar Swami, autor de varios libros, filósofo, Vedanta, ¿verdad? Muy versado en la filosofía, que también apoyó todo esto. Bueno, en fin, hemos hecho varios coloquios con varios líderes educativos, como Aravinda Das, que es el líder del Colegio Bhaktivedanta de Guarámaro, es un instituto de estudios teológicos y filosóficos de nuestra filosofía. Hicimos otra con Param Das, también profesor de estudios teológicos en Argentina, con Madame Mohan Prabhu, que es también psicólogo con máster y varios diplomados especializados en psicología social, varios tipos de psicología y todo eso, hablando sobre el tema. O sea, hemos invitado a personas preparadas dentro de la sociedad con el fin de educar a los miembros de nuestra sociedad para que sepan, no estamos hablando con gente iletrada, gente ignorante y todo eso.
Bueno, resulta que voy a hablar un poquito de esto porque quiero hablar de esto, ¿no? Porque una táctica que me ha dejado sorprendido, me ha dejado pasmado, es que hay una tendencia, dos tendencias que me he manifestado cuando hemos expuesto esto por parte de activistas que están mismo dentro de ISKCON, activistas o esas gentes que predican estas cosas dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Que es un fenómeno que vamos a hablar ahorita. Gente que está a favor de estas ideas de género y todo eso, de negar que exista una campaña para infiltrar los movimientos religiosos, o que ellos están predicando, y es lo que vamos a hablar ahorita. También hay otro argumento, decir que no existe tal cosa, que no hay una campaña, que no. Y también otra cosa más triste todavía y muy, muy desinformante, es un argumento que dice que, ¿cómo se llama? Que los que se oponen y la información que se pasa en documentales donde se pasan videos, como vamos a ver ahorita, videos así de esas cosas, de la adoctrinación a los niños y todo eso, aunque se pasen documentos, dicen que toda esa información es hecha por grupos de ultraderecha. O sea, que todo el que defiende las enseñanzas de Krishna, del Dharma, en todo, son de ultraderecha. Bueno, voy a leer aquí y que hay que desquitar y que salen con que no se debe tocar esto porque estos temas son de política, no se debe tocar en las religiones. Bueno, quiero informarles, antes de entrar en lo de ultraderecha, nada menos que un autor que trabajó en el FBI, en el Federal Bureau de Investigation, ¿sí? Y también recibió su grado en Derecho por el Washington, D.C., la vara de examen, de exámenes de abogados, y solió especial agente del FBI, y escribió sus obras al buró como un clérigo administrativo. Ajá. Y dijo que dejó un libro de 2000 páginas de estudio. Él enseñó en la Universidad de Brigham Young University en Provo, Utah, en la SL. Ajá. Y él, ¿cómo se llama? Bueno, él fue un autor de un libro muy interesante que se llama The Naked Communist, ¿sí? En 1958, el comodismo al desnudo. Y él, es interesante esto, nos dice esto, fíjese. Estados Unidos se forjó como una nación bajo Dios. Todos los presidentes de Estados Unidos, al tomar juramento, ponen su mano sobre la Biblia y piden a Dios que bendiga a Estados Unidos. Hoy en día, cuando la gente religiosa critica comportamientos, ideas y políticas que se apartan de lo divino, o cuando citan las escrituras en contra del aborto, en contra de las conductas sexuales fuera del matrimonio sagrado entre esposo y esposa, entre hombre y mujer, con el fin de tener hijos, o contra el feminismo, los infiltrados militantes de las mismas iglesias comienzan la ofensiva, utilizan la separación de la iglesia y el Estado para decir que la religión no debe tener nada que ver con la política, y así busca restringir la voluntad de Dios y las limitaciones que lo divino estableció para el comportamiento humano. Qué interesante esto, digo, esta persona no es de ultraderecha, o sea, él nunca es, o sea, para hablar de ultraderecha es bueno saber, en síntesis, incluso ustedes pueden checar, fíjense, le voy a poner aquí, voy a cambiar ya para que veamos la computadora. Aquí la extrema derecha, ustedes pueden ir a la gran enciclopedia controlada por las ideas izquierdistas como Wikipedia, y ultraderecha lo definen a todos que apoyan el nacionalismo, la xenofobia, o sea, los que están son ultraderecha, ¿no? Los que, ¿cómo se llama? Dicen que hasta los hindutualos, el partido de India, que ellos tratan de crear una cultura en base a la cultura védica, respetando la cultura de la India, y luchan por los derechos que deben tener los hindúes después de siglos de marginación y opresión y colonización, ¿verdad? Y así, que son ultraderecha. Los que se oponen contra el Islam son islamofóbicos, o sea, contra los que no están de acuerdo con el Islam radical, así, ¿no? El antisemitismo también, pero más bien dice que no, que los prosemitas son ¿cómo se llama? De ultraderecha, ¿no?
En fin, ellos dicen que ultraderecha es todo aquel que sean nazistas, los que matan acá, y ahí embarran a los que le llaman aquellas personas, cualquier persona que, ¿cómo se llama? Que quiera, dice que razón, que hay muchos países de Europa Oriental que son, ¿cómo se llama? De ultraderecha, como Rumania, Hungría, Croacia, Alemania Oriental, en fin, ¿no? O sea que los nazis, en pocas palabras, la gente intolerante, los Ku Klux Klan, aquellos que se oponen a los derechos de las minorías sexuales, ¿no? Y a las reivindicaciones feministas, ¿no? Que son contra los migrantes, que odian a otros, esos son ultraderecha, ¿no? Nazis, en pocas palabras. Para empezar, embarran a las personas que defienden el Dharma, ¿no? Porque ninguna religión, digamos, una cosa son los derechos seculares, y ahorita vamos a hablar de esto, y otra cosa es lo que dice las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Las enseñanzas en todos los textos sagrados. Entonces, quien quiera que defienda lo que dice, por ejemplo, las enseñanzas de Krishna, las escrituras, que defienda las enseñanzas de Chaitanya, o sea, las enseñanzas en este caso en el hinduismo, o del cristianismo, el budismo, la enseñanza ortodoxa, cómo es la conducta humana, todo eso, cualquiera que no esté de acuerdo con las nuevas ideologías de género, con todas esas cosas, es ultraderecha. Esa es propaganda ultraderecha. Bueno, vamos a entrar a hablar primero que todo una cosa muy interesante. Primero que todo, el negacionismo. Vamos a hablar así para que todos ¿cómo se llama? Se eduquen un poquito todos los devotos de Krishna. Vamos a ver esto. Existe que esos grupos, yo me he topado, bueno, para empezar, que la gente de la izquierda, ¿sí? No es gente muy inteligente, que digamos, con el más debido respeto. O sea, la gente que sigue las ideas socialistas y comunistas, mucha gente no es muy interesante, no sabe ni dónde está, ¿no? De hecho, hay muchos videos que vemos personas, aquí hay varios lugares así que muestran cómo personas van a marchas de esas y no saben ni a qué van, así como se llaman acarreados, ¿no? Hay mucha gente que anda en esas o no sabe ni por qué está en una cosa y ni sabe por qué, ¿no? Y además, con el más debido respeto, ¿no? Yo estoy abierto a que se compruebe que sí es así, ¿verdad? Que lo den pruebas, pero miren, por ejemplo, una cosa real que hemos visto, para que ustedes vean el grado de alienación que crean estos grupos así de esos de tipo socialista y todo eso, les voy a contar un caso que me tocó vivir directamente de primera mano. Cuando era el año 1992, por allí, resulta que acababa de ser la Gorbachev y los jefes de Estado de Rusia terminaron con la Unión Soviética y dieron que cada país era independiente. Eran así, se había acabado. Y ya en el 89 había caído el muro de Berlín, según 89, 88, 89. Ustedes me corregirán. Resulta que había una persona que era profesora, ahorita está jubilada, que era jubilada investigadora del IPN, Instituto Politécnico Nacional, que famoso, porque yo tuve una hermana que también estudió en antropología y es famoso, que el IPN, las universidades, todo eso estaba controlada por las ideas izquierdistas marxistas, ¿no? Eran centros de adoctrinación. Entonces, esta dama había sido adoctrinada en todas esas ideas marxistas, materialistas, comunistas, y resulta que cuando alguien le dijo que yo estaba escribiendo mi libro, que yo también era estudioso, que estaba en mis estudios, apenas estaba regresando a retomar mis estudios profesionales, resulta que esta dama se me acercó para hablar conmigo. Ya le platiqué cuál era el proyecto de mi libro, ya estaba de Vaishnavismo. Y entonces esta dama ahora es una gran santa devota de Krishna. En aquel tiempo pues estaba muy contaminada de esas ideas. Y resulta que le comenté, me dijo ella que si no lo estaba haciendo de la perspectiva del materialismo histórico de Marx. Entonces yo le dije abiertamente lo que varios estudios han comprobado, que el marxismo se volvió una religión secular, una religión materialista, que suplantaba a la religión normal con Dios todo, con religiones con gente materialista, y que era así una religión secular, que esos métodos son muy falibles. Marx hizo profecías que nunca se cumplieron. Le expliqué la realidad de los problemas de eso, ¿no?
Y ella me dijo, se sintió muy mal, de hecho fue que reaccionó como pasa con la gente fanática, o sea, como, así reaccionó de una manera muy emotiva. Y me dijo, no, así, no, dice, lo que pasa, no, y me dijo, eso no es, no, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Y luego le dije, mire, vea usted, ya veía que cayó el muro de Berlín, en la Rusia a los devotos de Krishna los persiguieron, los metieron a los gulags, a campos psiquiátricos, y me dijo, eso no es posible. ¿Y saben qué me dijo? Y que ya había acabado la Unión Soviética, que ya no existía ese sistema en Rusia. Me dijo en el año 92, cuando había pasado 3 años, que había caído el muro de Berlín y ya la URSS había desintegrado, ¿no? La Glasnost la Glasnost y la, ¿cómo se llama la otra? La Glasnost, ¿cómo se llama la otra? La prehistórica de Gorbachev, una realidad factible. ¿Y saben qué me dijo esta dama? Me dijo, tanto la doctrinización y la alienación que le creó esas ideas, y una persona con maestría, o sea, una persona con preparación, me dijo que todo eso del muro de Berlín que se destruyó y que cayó, que terminó la Unión Soviética y que destruyeron la estatua de Lenin en Leningrado, que ahora es San Petersburgo de nuevo, que todo eso era propaganda de la ultraderecha yanqui, del gran imperio maligno yanqui, y que eso era falso, el imperio maligno yanqui había dominado al mundo con propagandas falsas, porque en realidad la URSS seguía el socialismo, seguía un éxito, era un paraíso con libertad de religión, ahí nunca persiguieron a nadie, no existían los gulags, eso era propaganda yanqui. O sea, vean el nivel de alienación, de salirse de la realidad que les crea a esas personas que se adoctrinan esas ideas. O sea, no podía ver la realidad, no podía a aceptar la realidad. ¿Qué significa eso? Que es un tipo de delirio, ¿no? Un delirio. Bueno, entonces es interesante esto, ¿no? Pero ahora voy a platicar, primero que todo, vamos a ver si es cierto o no que estos grupos de ahora, lo que se llama el posmarxismo, ¿sí? Tienen que ver con las ideas esas de aceptar esas ideas. Bueno, le voy a citar nada más, le voy a citar varios de esos trabajos, ¿sí? La más reciente, uno de los pensadores marxistas más destacados de este año 2000, a partir del fin del siglo XX, son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿sí? Son esposos. En su libro Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, está editado en Madrid, siglo XXI, editado en Madrid, siglo XXI, Madrid, 1977, página 206, 236 y 39. Ellos fueron los asesores estratégicos de Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez, etc. Y nos explican que ahora la revolución, de una manera muy técnica, ¿verdad? Que es difícil, solo que uno sepa filosofía y así conoce. Pero en ese libro se nos explican ahora que la revolución marxista, para tomar el poder, no debe ser con los obreros que están muy interesados en el desarrollo económico, sino con los grupos de lucha social, como los colectivos del género, o sea, feminismo, LGTB, aborto, los pro marihuana, etc. Así, el posmodernismo teológico ha aparecido actualmente basado en las ideas de todos los pensadores del marxismo cultural, donde destacan Germán Marcuse, Wilhelm Reich y más recientemente Michel Foucault, etc., donde predomina la doctrina de la teología queer, o sea, la teología homosexual, la teología feminista, la teología de la liberación negra, que reinterpretan las escrituras desde estas ópticas, en nombre de los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual o pansexualismo, el terminar con la familia natural, pues es la base del capitalismo, y el apoyar la revolución sexual, el apoyo del aborto, y para ello hacen libros y películas como Cristo promiscuo LGTB, Cristo gay, ¿verdad? Ahí está en Netflix. Afirman que los personajes de la historia bíblica eran así, gays, y reinterpretan los pasajes que rechazan o proscriben estas conductas, o sea, que prohíben de estas conductas para legitimar eso. Ahora, pueden ver esto, la señora Chandel, ustedes pueden ver, tan sencillo, miren, pueden ustedes a YouTube, para que la digan de su boca, porque ya murió su marido, lo pueden escuchar de su boca, es ultra técnico, pero hay una conferencia muy interesante de ella, ahorita, que se llama ¿Qué es el neomarxismo? ¿Sí? ¿Qué es el neomarxismo? Dado en la Universidad de la Libertad. Ella aquí abiertamente declara lo mismo. Eso era muy importante para nosotros porque era precisamente lo que Margaret Thatcher en ese momento estaba tratando de hacer en
Gran Bretaña. Aquí Por está, ejemplo, miren. ella decía, ¿En qué consiste el posmarxismo? Chantal Mouffe. Aquí pueden verlo, miren. Ahí declara de una manera muy técnica, y también está toda la conferencia, Chantal Mouffe, conferencia en la Facultad Libre. Ahí y en muchas partes, ustedes pueden, en el centenario también de Laclau, el libro ahí, cuando el centenario, ahí también revela. O sea, es una cosa bien abierta, reconocida por los pensadores neomarxistas, del marxismo cultural. O sea, no es que estamos sacando de la manga. Ahora, en cuanto a que cualquiera que se oponga a ellos es de extrema derecha, fíjense que no. Por ejemplo, este caballero que les dije, él no nunca fue nazi, él era mormón, ya murió. Este señor que nos está dando que los que acusan de cómo se metieron en la iglesia y el comunismo al desnudo. Él nunca fue perseguidor de migrantes. De hecho, nació en México, en una colonia mormona que está en Ciudad Juárez, en México, ahí cerquita donde están fue el caso de los Levarón, ¿verdad? Hay una colonia mormona allí y él fue a estudiar a Estados Unidos porque es hijo de estadounidenses, pero él nunca fue neonazi, ni habló contra los migrantes, ni andaba cazando negros, ni matando homosexuales, ni feministas. No, 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 no. Él trabajó para la FBI precisamente en la Guerra Fría. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Ok. Resulta que... Vamos a leer así. El posmodernismo teológico ha aparecido actualmente basado en las ideas de pensadores del marxismo, en especial la Escuela de Frankfurt. En el siglo pasado, varias teologías ganaron popularidad a medida que el pensamiento comunista se propagó en el mundo, subvirtiendo el clero e infiltrando sutilmente las religiones ortodoxas. Algunos líderes religiosos interpretaron las escrituras de acuerdo a estos conceptos, distorsionando las enseñanzas rectas dejadas por los seres iluminados de las religiones ortodoxas. Especialmente en los años 60, la teología revolucionaria, la teología de la esperanza, la teología política y otras teologías saturadas de pensamiento marxista, como la teología de la liberación, sembraron las revisiones y redefiniciones y actualizaciones en el mundo religioso. O sea, esto pasó, es un hecho. Además también, ¿verdad? Como el padre del marxismo cultural abiertamente declaró, o sea, Gramsci, famoso Gramsci, que la única forma en que se puede dominar a la humanidad no es, como dijo Marx, con una revolución armada por parte de los obreros, sino infiltrándose y dominando las fuerzas de expresión cultural, como la educación, sobre todo universitaria, los medios de comunicación, ahora los deportes, el cine, la farándula, o sea, los artistas, todo eso, la prensa, etc. Y recalcó las religiones, para ir gradualmente destruyendo sus bases morales, como el matrimonio, la familia, y así arrastrar a las masas a su causa. Y ya varias sociedades, como la iglesia anglicana, los budistas tibetanos, etc., y teólogos, han adoptado esto para atraer a las juventudes contemporáneas. Y vamos a leer, fíjense, esto al principio, desde 1953, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque dicen, ellos niegan que quieren que esos grupos son mandados que no hay estrategia para infiltrar las religiones. Pero tan sencillo, fíjense, en el US Congress House Committee, en sobre un American Activities, o sea, en el comité de la House del Congreso, de la Casa del Congreso, de actividades no estadounidenses, en la investigación de actividades comunistas en Nueva York, Área 83, Congreso 1, primer CES, julio 8 de 1953, dice así: en los Estados Unidos los marxistas se infiltraron en las iglesias cristianas y entraron en los seminarios, educando erróneamente a las 3 clases de sacerdotes y pastores, que luego pasaron a infiltrar a la religión en una escala más amplia en todo el país. En su testimonio ante el Comité de Actividades Antiamericanas en julio de 1953, Manny Johnson, miembro del alto rango del Partido Comunista de Estados Unidos, dijo: una vez que el Kremlin estableció la táctica de infiltrarse en las organizaciones religiosas, la mecánica real de implantar la nueva línea era una cuestión de seguir la experiencia general del movimiento de las iglesias existentes en Rusia, en el que los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión podía proceder mucho más rápido mediante la infiltración en la iglesia de agentes comunistas que operasen desde dentro de la misma. En otro tratado, que es de Monvis-Motevier,
Monchismo TV, entre fe y compromiso de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, del Estado comunista. En 1944, Instituto de Sofía, Instituto de Estudios de recién pasado, Ciela, se nos informa en el 2010. El historiador búlgaro Metodiev, luego de una extensa investigación de los archivos de la Guerra Fría del Partido Comunista Búlgaro, expuso el hecho de que la red de inteligencia comunista de Europa del Este colaboró estrechamente con los comités religiosos del partido para influenciar e infiltrarse en organizaciones religiosas internacionales. ¿Sí? O sea, entonces, y luego está esta Mufe y la Clau, que cuando empiezan su movimiento de marxismo, neomarxismo, marxismo cultural, tampoco pueden rechazar, porque en su Gramsci, en su famoso libro de Cartas desde la cárcel, ahí lo dice, que hay que infiltrar también incluso la religión, la iglesia. Otro autor muy famoso que se llamó Luis Pasos, él, ¿cómo se llama? Lo dijo muy claramente. Él, ¿cómo se llama? Él también sacó, aunque él es odiado por los izquierdistas, en el libro Ese socialismo, la solución de 1885-86, el libro, resulta que ahí saca dedicó un capítulo a todos los documentos, sacando documentos directos, expresiones directas de la literatura, de los libros y journals marxistas, comunistas, ¿sí? Que había el famoso periódico comunista, donde dicen abiertamente los comunistas que deben de infiltrarse en la religión, porque y ellos infiltraron a muchos. Yo conocí un seminarista que ya había mandado para su año de prueba antes de ordenarse en la ciudad de Cosamaloapan, que cuando platiqué, tuve un diálogo para hablar de filosofía, se llama Antonio. Este muchacho me dijo que él estaba con el Che Guevara, que él está en la revolución, y empezó a hablar de comunismo. Y yo le dije, ¿por qué tú eres un sacerdote que tienes que hablar con filosofía ateas? Y empezó a darme explicaciones así de ese tipo, de que no, que la iglesia, teología de así de este tipo, de la liberación y todo eso. Entonces podemos ver claramente, ¿verdad?, que sí hay una táctica. Entonces, ¿cómo me pueden convencer ahora que ahora no hay una táctica de invadir también las religiones? ¿Sí? Y fíjense nada más, son tan sinvergüenzas. Por ejemplo, les voy a poner este video para que lo vean ustedes. Es un video que yo mandé, ¿verdad?, hablando sobre este tema con unos devotos. Y aquí van a ver este video. Quiero hacerlo grande, vamos a verlo grande. Ustedes van a ver cómo este video, ¿sí?, aparece, hablando del adoctrinamiento infantil de los grupos estos neomarxistas, que ahora usan el neomarxismo. Van a ver que en este video salen directamente los programas. Este es Discovery Kid. Y están diciendo el conejito y el perrito este programa es para los niños. Y están adoctrinados que los niños, una cosa, es decir, niños que respeten, y otra cosa es decir que no. Y me traen un símbolo comunista. O sea, una cosa es decirle que hay que respetar, y otra cosa es adoctrinar a los niños de que vayan, ¿no? Así. O sea, mire, este es un canal de niños, o sea, y muchos videos de estos, mire, aquí un niño vestido de niña, ¿sí? Y no nada más pasa en Estados Unidos. Y son los agentes de la nueva revolución. Fíjense lo que dice. Es profesora. Si eres homófobo, lárgate, ¿no? Son los profesores de kinder. Vean ustedes. Vamos, gente. Es una profesora de kinder predicándoles a los niños así, ¿no? Me están cuestionando que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad. Aquí vemos una persona de transgénero que está predicando así. No motivar, dividir, ni a leer y todo esto, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir. O sea, estos videos son extractos de los videos de ellos, no son extractos de ninguna ultraderecha, de neonazis que quieran así, no, para nada.
Nosotros también tuvimos un video, por ejemplo, sobre esto en una conferencia. Aquí vean que fíjense, hablan de que tenemos fobia y odio, pero por ejemplo, estas reacciones, vamos a ver una reacción de un video ¿cómo se llama? De lo que pasó en la Ciudad de México y otros devotos que predican esas ideas así dentro de ISKCON. Y no es que nosotros, ¿cómo se llama? Son ellos, miren sus reacciones. No se quiere hacer grande, a ver. Aquí se dice una cita del Harinam Chintamani, que dice que las ciudades de los fundadores son unas ciudades que hay que seguir, no de nada. Estos son videos de ellos en el Templo de México, miren. O sea, ¿qué nos muestra esto? Miren, el movimiento de conciencia de Krishna ha sido... ¿Qué nos está mostrando todo esto? O sea, es real, o sea, no es que no hay, porque están aquí predicando en la conciencia de Krishna. Y ustedes pueden ver, pongan infiltración en las religiones o en las iglesias de estos grupos de género, de ideología de género o de grupos así de derechos de género, todo eso. Van a ver que, ¿cómo se llama? Muy triste la cosa, ¿no? Pero hay ya iglesias y salen sacerdotes hay iglesias que ya se rindieron a eso. Hay muchos videos de eso, ¿no? Así, ¿no? Entonces, no es una cosa de que que esa propaganda que sacan esto son reales, o sea, no son cosas de... O sea, con el debido respeto, negar y decir que no es cierto, que es pura propaganda, ¿no? Que es pura propaganda de ultraderecha, es simplemente, es como la alineación de esta persona profesora que decía que no había caído la Unión Soviética, ¿me explico? O sea, ellos sí son mentirosos, o sea, son
Y puedo pasar más videos, de hecho, varios videos donde sale en Canadá lo mismo, en España lo mismo, todo eso, ¿no? O sea, no es que sea una cosa. Y miren, tan sencillo como esto, les voy a poner otro video en el que dicen estas personas que sí vienen por los hijos de uno, que sí quieren convertirlos a sus ideas. Miren, aquí está. Miren, pueden verlo, se llama Coro Gay de San Francisco. Venimos por tus hijos. Así llama ese video, miren. Vamos a verlo. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message. Vamos a ver. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that's Piensa que corromperemos a tus hijos, dice. Sí, nuestra agenda no se controla. Dice. Fine, just this once, you're correct. Dice, fine. Sí. We'll convert your children. Convertiremos a tus hijos. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco. Warn about San Francisco. Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. O sea, en este video ustedes van a poder ver que sí, exactamente, eso no es hecho por ningún político, ninguna ultraderecha, es hecho por ellos mismos. Ellos están diciendo que van a convertir a los hijos, ¿no? Eso es una realidad que ellos dicen, ¿no? Que vienen a convertir a nuestros hijos. Nosotros no tenemos nada vamos a hablar de otra cosa ya de derechos, ¿sí? Porque tú dices, es que estás contra los derechos de estas personas. No, nadie está contra los derechos. De hecho, y yo les digo honestamente, francamente, nuestra Sociedad para la Conciencia de Krishna nunca ha ido a una manifestación como hacen los grupos fanáticos ultraderechistas, salen con pancartas insultando a todo tipo de gente, migrantes, a los, ¿cómo se llama? A toda gente, a las feministas, insultándolos como son esto, y insultando, ¿no? Diciendo que son groserías horribles contra todas las personas, los negros, contra los migrantes, contra los homosexuales, todos esos grupos de lucha social. Nosotros jamás hemos hecho eso, ¿no? Incluso a nosotros, cuando estamos en Ratrayata, salen así por años con sus pancartotas, sus letrerotes, el diablo, los demonios, y diciéndonos insultos a que nosotros ni nos metemos con ellos. ISKCON nunca ha ido a un desfile de orgullo gay a atacar acá. Aquí yo les mostré un video de cómo una lideresa de un centro de nuestros templos de Monterrey, ¿verdad? Aquí en México, saliendo en el grupo, en el ¿cómo se llama? En el desfile de orgullo gay. Le mostré videos de una persona que tiene un programa oficial, director de un templo de ISKCON en Argentina, mostrando y propagando. Ya van 4 videos que hace con varias personas propagando estas ideas. Una devota también, que ella está liderando un programa importante en Chile de prédica, un programa, no quiero decir el nombre del programa porque luego embarran, piensan que el programa ya es esa prédica, no, de cierto programa así de tipo de congregación y prédica muy innovadora. Muy bonita, muy importante, y ella está diciendo, tenemos cursos de género, ya están adentro del infiltrándose, y por ejemplo, ¿cómo se llama? Podría darles más videos así, ¿no? De esto, ¿no? Que están adoctrinando y quieren meterse, pero ¿qué pasa? Que también, no es una cosa de la ultraderecha, que de nazis, no, es que las enseñanzas de Krishna no apoyan eso, ¿no? Y el problema es que la gente a veces, mismo los devotos no son muy inteligentes, ¿no? Y la gente en general no es muy inteligente. ¿Cuáles son los programas que la gente ve, no? Vamos a ver. Estos son los ídolos de la gente, miren.
O sea, la gente es la gente que vote, la gente en general no es muy inteligente, la verdad, con el debido respeto. Mucha gente no. ¿Cuáles son los programas que ven en general? Caso cerrado, que pase el desgraciado, reality shows, así, puras cosas. Hay telenovelas que pueden enseñar cosas buenas, sí, hay que ser realistas también, pero la gente no ve esas telenovelas o programas y los educativos también están bombardeando por las telenovelas, por todo lo están bombardeando. Uno va a un kindergarten y hay un poste que dice, tú tienes que apoyar esto, y ya se predican que, miren, vamos a empezar, nosotros, cualquier persona sería incivilizado no respetar los derechos de que todos tienen en una sociedad democrática, por ejemplo, los derechos que le da la sociedad secular a cualquier tipo de gente, incluyendo los grupos de género y todo eso, son muy respetables. ¿Quién se va a oponer a los derechos que tienen las mujeres a que no sean maltratadas? Eso está muy bien, lo apoyamos 100%. O sea, ¿quién no va a apoyar eso? Mismo los derechos que ahora le da a la sociedad a estos grupos, ¿sí? De que no las violenten, derechos, o sea, incluso su derecho de casamiento civil, que son cosas civiles, secular, que nada tienen que ver con la religión, son cosas seculares, son derechos, son muy respetables. O sea, todo eso está bien, ¿no? O sea, mientras, como también las asociaciones religiosas en países democráticos como México tienen el derecho también de tener sus propias creencias, sus propias normas morales, ¿sí me explico? Entonces, debe haber un mutuo respeto. Por ejemplo, no es que nosotros vamos a un club de ellos o a un bar de estos a molestar, a atacar, como hacen algunos fanáticos. No, nosotros no hacemos eso. Entonces ellos también deben de respetar nuestra asociación religiosa, estos grupos, y no meterse, porque si la Prabhupada, las escrituras, todos los dharmachastras, los Puranas, el Mahabharata, gracias de Krishna, el Garuda Purana, rechazan esas conductas. La única relación válida en la sociedad para la conciencia de Krishna es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entre hombre y mujer en el sagrado matrimonio, ¿verdad? Con el fin de formar una familia de devotos de Krishna. Esa es la única relación que se acepta en las escrituras sagradas, y todas las religiones así lo aceptan. Entonces, pero vemos que hay videos, puedo poner ahorita YouTube, quieren ver más videos de cómo hay una, ya lo han dicho ellos, venimos acá, entonces no vengan que no hay una infiltración, ¿no? Está la infiltración, y no es de ultraderecha. Yo personalmente no soy neonazi. Sí, yo personalmente incluso he ayudado a esas personas, le he dado muchos libros, tengo amigos de esos profesores que reconocen esto, me dicen que es cierto, porque muchos que esa gente ni siquiera es de esos grupos LGTB, de esos, están de acuerdo que no, porque se exervan, no es una cosa de pedir derechos, ¿no? Es una cosa de introducir, imponerse. Entonces, una cosa son los derechos que todos tienen, que son muy respetables, y que al que no respete es incivilizado, ¿no? El derecho a respetar a los demás, que nadie maltrata a nadie, que nadie, esto es perfecto, los derechos que le da ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay lugares en España, en otros lugares, hay otros países que esos grupos tienen tanto poder político que hasta logran que en las iglesias los tienen obligados a que se les case, cuando ellos no deben de meterse con la religión, así como la religión no debe meterse con ellos, y debe haber un mutuo respeto. Pero yo quería dar esta información para que vean que hay tanto cinismo por parte de los predicadores de esas ideas que dicen que todo es ultraderecha. Por favor, esos son casos que están pasando. Lo están diciendo, que vienen ellos hacen foros, hacen videos de eso, ¿sí? En fin, todo eso, ¿no? Y lo reconocen, sus intelectuales lo reconocen. Por ejemplo, del feminismo, Judy Butler dice que hay que acabar con el heteropatriarcado. ¿Qué es el heteropatriarcado? Que ella es feminista, intelectual, lésbica, y dice que hay que acabar con la heterosexualidad, o sea, la normativa sexual entre hombre y esposa, sino que, entonces, ¿qué va a quedar? ¿La homosexualidad? ¿La pansexualidad? Como Beatriz Paul Preciado, que es otra intelectual del feminismo, que habla de la pansexualidad, o sea, de hacer sexo hasta con todo. O Simone de Beauvoir, que dice la mujer no nace, se hace, una comunista declarada, maoísta, amante de Mao y atea, la esposa de Sartre, que también se volvió comunista, para el socialismo ateo. Y podemos sacar a Piti, la francesa, en fin, todos los intelectuales de esas ondas son comunistas, son ateos y eso. Entonces no me vengan con cosas, o sea, la lógica matemática dice esto, la lógica matemática, que si A más B más C es igual a H,
H es igual a A más C más C, me explico. Si dicen que todos los que predican contra sus ideologías neomarxistas, todas esas ideologías que ahora están haciendo su revolución cultural, son ultraderecha, lógicamente todos los que están opuestos a todos los que aprobaban eso, que están a favor, son de ultraizquierda. Esa es la lógica matemática. ¿Sí me explico? Y pues, si nada más son no religiosos, piadosos, que es lo que veo, la gente que ha protestado son padres piadosos, padres religiosos, y hay gente moral, ética, que tampoco no son seculares, pero que son piadosos, que no quieren que adoctrinen a su hijo. El hijo va a elegir su vida cuando sea adulto, no tiene por qué estar infiltrando eso de la niñez. Respeto sí, más no infiltrarle como que hay que, cosas así, ¿no? Como lo hacen en países donde dominan esas ideologías. Entonces hay que tener mucho, se tiene que tener cuidado, y ahí está su agenda, está en su agenda. Y nada más para terminar, nada más le voy a citar otra agenda, una última cita para que vean que no es mentira. En el año 2019 tuvo lugar en Bogotá, Colombia, una importantísima reunión, un concilio de todos los colectivos de carácter homosexual del continente. Algunos llamarían lobbies gays o grupos LGTB. Esos grupos se reunieron para analizar la situación del avance de la agenda globalista y uno de sus grandes pilares, la ideología de género. El movimiento gay reunido en Bogotá, Colombia, llegó a 3 conclusiones por unanimidad. Primera, el avance de la ideología de género estaba parada. 2, segunda conclusión, la culpa es la tendencia de esa agenda globalista, sobre todo en la parte de la ideología de género. La culpa de esa detención de la agenda globalista la tenían los evangélicos, los cristianos evangélicos. Tercera conclusión, tenemos que infiltrarlos, destruirlos a los evangélicos desde dentro. Hay una agenda, ya lo estamos viendo, les pasamos los videos, se los puedo volver a pasar, esa verdad, quieren volverlo a ver, se los paso otra vez ahí, líderes de ISCON en el grupo LGTB. Y hay más cosas que puedo pasar, hay congregaciones donde es esa lideresa, con el debido respeto, y no es porque esté contra ellos, esa lideresa, ¿cómo se llama? Aquí no está en otra página, que vemos que los Bactas también son de esa tendencia, y así, todo eso está ahí. No es una cuestión de ultraderecha, ultraizquierda, neonazis, nadie está contra esas personas. Les digo, yo personalmente he ayudado a esas personas a que se superen a muchas cosas, ¿no? Y conozco casos de devotos que han superado esas tendencias, pero no vamos a hablar de eso. Lo que estamos hablando es que ya no tienen vergüenza en manipular. ¿Pero por qué manipulan a la gente? ¿Por qué la gente lo cree, esas manipulaciones? Porque no son, no sé, no son muy inteligentes, que digamos, ¿verdad? No se ponen a investigar, entonces toman el tiempo para investigar a fondo. Por favor, por lo menos si quieren, yo digo que ya son clichés que tienen, ya ellos tienen manual. Ahí me decía otro amigo profesor de la Mora, Javier de la Mora, un libro cuando él fue a España a hacer su doctorado, y estaba haciendo su doctorado cuando, me enseñó, ahí estaban adoctrinando en el comunismo, y me enseñó un libro que hablaba especialmente cómo predicarle a la gente hindú, cómo usar la filosofía de Bhagavad Gita, errores, y luego cómo usarla para predicar el comunismo. Me enseñó un libro, un manual, por los comunistas, y es clásico eso. Y bueno, y los que... Eso era muy y si importante. yo sé que lo que van a decir los de esas ideas van a volver también que ultraderecha, a estampar así fóbico, homofóbico. La fobia no existe en ningún manual psiquiátrico, no existe trastorno, no soy eso. Tengo amigos de esas personas, tengo varios amigos, les puedo pasar un video con ellos, abrazándolo, dando la mano. Yo no tengo ningún problema con esas personas. Ayudé a unos viejitos que eran así, a un viejito a que obtenían su famosa pensión de adulto mayor. Era un vecino, ponemos nuestro estante, y le puedo que den un testimonio para que vean si alguna vez los he tratado mal. Jamás, nunca en mi vida, así que yo les tenga mala fe a esa gente, no, para nada. Solamente que hay que respetarnos mutuamente. Eso es lo que pedimos los devotos de Krishna, y que no, dentro de la casa de Prabhupada se debe seguir los patrones que dio Prabhupada y las enseñanzas de Prabhupada, no cambiarlas, quererlas invalidar, y que para fuerza aceptar cosas, comportamientos inadecuados, cuando hay una propaganda a favor de invadir nuestros grupos religiosos. Entonces, bueno, se los digo esto como científico social, como una persona preocupada en el futuro de las nuevas generaciones, y para que todos se informen, que no se dejen engañar con esas cosas que engañan, y son engañadores. Han engañado, y el socialismo no da ninguna cosa buena, el comunismo nunca da nada bueno.
Y sabemos que detrás de todo eso también la revolución bolchevique se hizo con el apoyo de los burgueses. Hasta hay una cita de Prapa donde hablan, en una conversión de Prapa se habla esto, y los académicos lo saben, apoyaron a los grupos, estos bolcheviques, para tumbar al zar Nicolás, por la burguesía y la realeza de Europa occidental. Y así también los que están detrás de todos esos grupos, como la Planned Parenthood, es famoso que la fundadora era del Ku Klux Klan, para controlar la población negra y los indeseables, ¿verdad? Es de ultraderecha. Y los que están financiando grandes campañas que dan apoyo también tienen tendencias ultraderechistas. No somos los otros los ultraderechistas. No somos racistas, no estamos con esas ideas. Jamás hemos sido así, ni nazis. Yo tengo muy poca sangre alemana y era gente antes de los nazis, mis ancestros. Tengo más de francesa y española que sangre de griega, ¿no? Mi apellido Arganis, no sangre alemana, se los digo desde ahorita. Prácticamente tuve más un solo ancestro que salió antes de la época nazi, se los digo desde ahorita. No soy de ultraderecha, ni soy de ningún partido, ni me paga nadie de esto, ¿verdad? Ni mi propia señora religión me paga. Bueno, espero que esta información les sirva a de este grupo de ciencias sociales y filosóficas, y espero que esto se lo voy a pasar a los devotos de Krishna también para que se eduquen, educación. Y estoy abierto, si alguien me comprueba que si efectivamente sí, que si la Prabhupada estaba equivocado, que las escrituras están equivocadas, de nuestras escrituras, que esa conducta es bien positiva para la humanidad, no crea enfermedades, y que la sociedad no, que no es cierto, yo estoy dispuesto a cambiar mi punto de vista. No soy un científico social ante todo, y estoy dispuesto, ¿verdad?, a cambiar todo, a redefinir todo, y que hagamos viva la paz y apoyo. Pero hasta ahorita no hay pruebas de eso. Puedo hablar también de pruebas científicas que sustentan lo que Prabhupada dijo, que sería otra conferencia. Bueno, espero que les sirva a todos los de este grupo. Muchas gracias, profesor Isaías. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, que estén muy bien. Felicidades. Y como se dice cuando uno bendice a otra persona en la tradición Gaudiya Vaishnava, que es el señor Chaitanya, Hare Krishna, que es para bendecir a todos. Muchas gracias.